Ok. Listo, quedamos que íbamos a ver, bueno, ya lo vimos súper rápido este, ayer, pero ahora sí vamos a comentar más, ¿no? Esto no lo vamos a utilizar en el curso, pero se me hacía un poco relevante que lo vieran, porque es una herramienta importante, ¿no? en la estadística. Pero si hacen machine learning y cosas de ese estilo, van a trabajar con distribuciones, particularmente ¿cómo se llama? Con funciones de densidad de una distribución. Y pues estas son unas herramientas que son los momentos de la distribución que nos sirven para caracterizar a las funciones de densidad, ¿no? Y bueno, entonces el enésimo momento de la distribución lo definimos como esta cosa de aquí, ¿no? El momento lo ponemos como mu de f, porque f es la distribución de orden n, ¿no? Entonces, esta es la integral sobre los reales. Esto lo pueden extrapolar a dimensiones mayores. Aquí lo voy a explicar solo en R1, vamos a decirlo así. Y es la variable aleatoria menos el valor promedio de la distribución. Todo eso a la n y ya, ¿no? La diferencial, ¿no? De tu distribución. Entonces ayer les había comentado que si n es igual a 1, ¿qué era lo que teníamos? El momento 1 de la distribución, ¿cuál sería? O sea, explícitamente, Ujú. tau menos el promedio de... Es la distribución, ¿no? De la distribución. Antes de hacer el 1. Si fuera el Oh, cero momento, ¿cuál sería? Más fácil. pensé en la suma, pero no sé si decirle suma No sé si de los reales. este n es un cero, nada más me queda la integral de df, ¿no? Sí, de exacto. Y esta integral de df, ¿a qué es igual? A la Ah, distribución, No, F. esa pues bueno, sí, sería la distribución. ¿Pero qué cumple esta distribución? De las propiedades que le pedimos a la distribución. Está normalizada, ¿no? Entonces tiene que ser uno. Entonces el ceroésimo momento o el momento cero de la distribución es uno, ¿no? ¿Sí? ok. Ujú. Y ahora, si fuera n igual a uno, ¿a qué sería? Igual. Sería tal cual, ¿no? Ajá. La integral de tau menos el valor esperado de la distribución, ¿no? Y sabemos que las integrales son lineales, entonces tengo la integral de t de f menos que es una constante por la integral de f, ¿no? La integral de f es uno, entonces tengo la integral de t de f, o sea, ya separándolo, la integral de t de f menos el valor esperado de la distribución, ¿no? Pero la integral de t de f es el valor esperado, ¿no? ¿Sí? O sea, nos da cero. Sí. El momento Ok. uno de la distribución es cero.
Entonces esos son los dos primeros o los dos momentos triviales, ¿no? El cero momento y el uno momento de la distribución. Y si tengo n igual a 2, o sea, el 2 momento de la distribución, ¿eso a qué es igual? Parece la varianza de la distribución, ¿no? Esa es la Pero varianza, ¿no? no sé. No, sí, es justo es la varianza, ¿vale? Ahora sí, ya tenemos nuestros tres momentos triviales, ¿no? Entre comillas, estamos incluyendo trivial a la varianza. Y a partir de momentos 3 o más es cuando se ponen más complicados, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahorita. Aquí solamente estoy reescribiendo en ésimo momento de la distribución en términos de su función densidad, ¿no? ¿Sí? Ok. En caso de que tenga una función densidad, ¿no? Ya vemos que tiene una función densidad si la distribución la podemos derivar respecto al argumento, ¿no? O a la variable aleatoria. Ahora, entonces, hay de los momentos que no son triviales, tenemos la oblicuidad o la skewness, para si la quieren buscar es más fácil buscarla en inglés, que también le pueden decir asimetría estadística, y la definimos a partir del tercer momento y del segundo momento de la distribución. Aquí por eso le estoy poniendo una tilde, ¿no? La oblicuidad, que es esta, es como un tercer momento tildado, es el tercer momento de la distribución por el segundo momento de la distribución. Más bien, el tres momento de la distribución entre el dos momento de la distribución. Y como ya vimos, esta es la varianza, ¿no? Y bueno, nos permite identificar si la función de la probabilidad está inclinada hacia algún lado o a otro respecto al valor esperado. Y bueno, aquí ya les estoy dando unos criterios, ¿no? Podrían demostrarlos, si no me creen, pero si la oblicuidad es menor a cero, entonces es una oblicuidad izquierda y se inclina hacia la derecha. Yo no sé para qué le ponen este tipo de etiquetas, pero así es como se entiende, ¿no? Entonces, si tiene oblicuidad izquierda, mi distribución se va a inclinar, o bueno, yo lo veo como que se inclina hacia la derecha. Y si es mayor a cero, tiene oblicuidad derecha y eso significa que se inclina hacia la izquierda. Entonces está la siguiente imagen, ¿no? Que es esta, ¿no? Esta, el máximo de una distribución es una moda, ¿no? Lo va a estar en su tarea. Entonces, esta se inclina hacia la derecha, entonces es una oblicuidad izquierda, ¿de acuerdo? Sí, Y la gráfica, esta de aquí, se inclina hacia la izquierda y por tanto es una vara, tiene oblicuidad derecha, ¿vale? sí. Y bueno, ya entiende por qué le dicen asimetría estadística, ¿no? O sea, la oblicuidad, el momento 3 tildado o 3 momento tildado de una distribución, mide la simetría, ¿no? Sí queda, bueno, está implícito, pero queda claro que si esta mu tildada de orden 3 fuera cero, sería algo que es simétrico, ¿no? Sí, Entonces ya solamente, si no es cero, va a inclinarse a un lado o hacia otro. Y por ejemplo, entonces el tercer momento, ¿qué sería el tercer momento? Porque para que la oblicuidad de cero tendría que o ser muy grande la varianza, o para que la división, ¿no? O tendría que ser cero más bien para ser exactamente. Entonces, ¿qué representa como el tercer momento? O sea, si hablando de que la oblicuidad es el tercer momento entre el segundo momento, ¿no? Es lo que estamos viendo ahorita. Sí, sí, sí. Es que eso, lo del tercer momento, te Ujú. fijas, tenemos nuestra integral de este lado. Tiene una potencia impar, ¿sí? Esta de acá. A ver.
que no se regresa? Ah, ok. ¿Sí? Y eso solamente significaría que la integral es la misma de un lado y del otro, ¿no? Sí, Pero con signo contrario. sí, sí, Entonces el tres momento podría ser cero justo cuando la integral, digamos, este, del lado derecho del valor esperado va a ser igual, pero con signo contrario, a la integral del lado izquierdo, ¿no? Entonces nos puede dar cero, y si la varianza no es distinta de cero, ya podemos ver que la oblicuidad es cero, ¿no? ¿Sí? sí, gracias. O sea, es más de cómo se comporta el tres momento. Pero el tres momento es medio oscuro, ¿no? Por eso estoy poniendo lo de la oblicuidad, que es más fácil de ver, ¿no? Sí, Porque sí, tal sí. cual el tres momento es medio oscuro, ¿no? Y mucho más el cuarto momento, que es la curtosis, bueno, que es nuestro cuatro momento tildado. Y se define como el cuatro momento entre la varianza al cuadrado. Y bueno, nos permite identificar la presencia de máximos locales de una función densidad, ¿no? Probabilidad. Y entonces, ya es un criterio aún un poco más confuso, pero se puede dibujar todavía. Y es que si la curtosis, o sea, el cuatro momento tildado, es mucho mayor a 1, ya utilizando notaciones de físicos, entonces tiende a infinito, entre comillas, que no es lo mismo para los físicos, pero la función densidad de la distribución presenta un máximo local principal, ¿no? O sea, tienes una sola moda. Y si es aproximadamente 1, o sea, es cercano a 1 este valor, entonces tenemos dos máximos locales. Y bueno, esta curtosis realmente lo que mide es la tendencia de la formación de una brecha o gap. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga interés en estudiar estructura electrónica de los materiales. Y de hecho, estos momentos se utilizan en un teorema de esas teorías, ¿no? De estructura electrónica. Es justamente el teorema de momentos. Te permite contar puntos, hacer una gráfica o un grafo, no sé si ustedes los conozcan, un grafo que corresponde a los saltos que hay entre átomos, ya veremos un poco de eso más adelante, y con el teorema de momentos en estructura electrónica de materiales, solamente tienes que contar caminos, y esos caminos van a corresponder con los momentos de la distribución de tu función de onda. Y podríamos decir que es parecido a lo que llaman a los diagramas de Feynman, ¿no? En lugar de resolver integrales difíciles, solamente haces unas gráficas, unos grafos, y cuentas los caminos y ya puedes saber cuál es el resultado de la integral. Entonces son teoremas bastante útiles, ¿no? Pero tienen su fundamento en los momentos, en este caso. Pero bueno, aquí tengo una grafiquita, ¿no? Esta función densidad de probabilidad tiene una conducta bimodal. Entonces, su curtosis, el momento 4 tildado, es aproximadamente 1, ¿no? Y el gap, pues lo mediría la distancia que hay entre este máximo y este máximo, ¿no? Sobre el mismo eje. Ese sería el gap, ¿no? O sea, no harían esta distancia que hago con el cursor. Harían esta distancia, ¿no? O lo que es lo mismo, Y en esta, ese ¿no? ejemplo, el dos momentos, ¿cómo se comporta? O sea, ¿suelen dos? No, o sea, no puede haber dos, ¿no? Sería como, Como, la varianza. ¿si es el dos momento el que nos decía hacia dónde se inclinaba? ¿O El ese era tercero, ¿no? No, el el tercero? Ah, tercero. va, va. No, aquí justo elegí una donde el tercer momento no es tan, no es tan fácil de dibujar, ¿no? El centro de esta distribución está aquí. Este es su valor esperado.
Y al menos como la dibujé yo, no puedo decir si esta está inclinada hacia la derecha o a la izquierda. Parece más como que está centrada, ¿no? Pero si pudiéramos tener una conducta bimodal que a su vez estuviera inclinada hacia otro lado, ¿no? O sea, como que estas estuvieran chuecas. Ok, ok, ok. Pero justo elegí esta para no meter justo el 3 momento, ¿no? Sí, porque sería meterle más variables al dibujito y sería difícil de entender. Pero sí, podríamos tener que se inclina hacia la derecha y tendría una oblicuidad izquierda, o que se inclina hacia la izquierda y tiene una oblicuidad derecha, ¿no? Justo con dos picos, ¿no? Entonces tendríamos que se inclina y que aparte tiene dos o más picos, ¿no? Tiene conducta bimodal. ¿Sí? Ah, sí, tu pregunta del chat, Alif. Sí, esto se ve en estado sólido. Bueno, al menos Nice. debería de verse, ¿no? Porque cuentas saltos, ¿no? Haces una gráfica de cómo está tu material y lo haces en una sola dimensión, aunque sea 3 dimensiones, y cuentas saltos, ¿no? De átomos vecinos. Primeros vecinos, segundos, terceros y así. Cuentas saltos y ya puedes tener tus resultados de tus integrales de estado sólido, ¿no? Estructura electrónica. Y bueno, ya terminamos esta parte de aquí. Ahora, ok, ya que bien. Dijo de presentar esa presentación. Puedo saltarme directo a la otra. Ok. Así, la clase 5. Entonces también vamos a hacer un pequeño repaso de espacios y funciones lineales, o sea, de álgebra lineal. Entonces esto lo vamos a ver como en una semana. Vamos a incluir un repaso súper rápido de cálculo tensorial. No tal cual de cálculo tensorial, pero sí de tensores. Entonces, bueno, como ya les acabo de decir, ¿no? Vamos a hacer un repaso de los temas que vamos a necesitar, ¿no? Si queremos ver mecánica cuántica formalmente. Y yo sé que como buenos físicos en la facultad me enseñan formalmente las matemáticas de la física, ¿no? Pero yo sí quiero decirlo. Es más importante porque luego uno tiene dudas y no sabe qué consultar, ¿no? O por qué suceden las cosas. Entonces vamos a ver primero fundamentos de espacios vectoriales, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que un espacio vectorial, bueno, supongo porque la mayoría de ustedes puso que ya llevó álgebra lineal, sobre un campo es un conjunto donde están definidas las operaciones de suma del campo y producto del campo. De manera que para cualesquiera dos elementos del conjunto B, o sea, B cursiva, caligráfica, lo estoy llamando, aquí, antes de eso, ¿no? B y U, ¿no? Pero aquí yo voy a usar la notación en la que a los vectores los voy a poner como letras, pues llame negritas, ¿no? En bold, ¿sí? Entonces tengo un B y un U, que son elementos del conjunto. Y existe un único elemento con suma de este conjunto, que es mi espacio vectorial, en las que puedo tener la suma de el elemento del conjunto B con el elemento del conjunto U. Y para cada elemento del campo y cada elemento del espacio vectorial existe un único alfa veces un producto definido en el espacio vectorial por B que está en el espacio vectorial. Y aparte de esto, se tienen que cumplir las condiciones, ¿no? Que la suma es conmutativa, o sea, es lo mismo sumar un vector B con 1U que sumar un vector U con 1B, que es asociativa a la suma, que si sumo a un vector B con la suma de un vector U con 1W, esto va a ser igual a
el resultado de la suma de B con U más la suma con W. Y W también es que sea un elemento del espacio vectorial. Que también le voy a pedir que exista un neutro aditivo del espacio vectorial, que lo voy a denotar como un vector cero del espacio vectorial. O sea, que si a un elemento del espacio vectorial le sumo el cero del espacio vectorial, voy a obtener el mismo vector con el que inicié. Y que exista un inverso aditivo del conjunto, que lo voy a denotar como menos b, el vector, ¿no? De manera que si sumo a este vector con su inverso, voy a obtener el neutro aditivo del espacio vectorial. ¿Sí? También le voy a pedir un neutro multiplicativo del campo, ¿no? Que este va a funcionar como el neutro multiplicativo del espacio vectorial al multiplicar escalares. O sea, que el neutro aditivo del campo con la multiplicación dentro del espacio vectorial por un vector va a ser igual a un vector. ¿Sí? Pues estos son, pues tal cual, la definición de un espacio vectorial. ¿Sí? Sí, Ahora, también que la multiplicación por escalar del conjunto del espacio vectorial de un elemento del campo por la suma de dos elementos del espacio vectorial va a funcionar de esa manera, ¿no? Alfa veces, haciendo la multiplicación dentro del espacio vectorial de la suma de dos vectores, va a ser igual a multiplicar el escalar por el primer vector y luego sumar el producto de alfa veces con el segundo vector. También voy a pedir que la multiplicación por un escalar del espacio vectorial de la suma de dos elementos del campo por un elemento del espacio vectorial va a ser que alfa veces más dentro del campo lambda veces por una multiplicación del espacio vectorial un vector va a ser igual a alfa veces multiplicación del espacio vectorial por el vector más suma del espacio vectorial lambda veces multiplicación del espacio vectorial por el vector. ¿Sí? sí, Y bueno, se tiene un teorema clásico, ¿no? Si tengo tres elementos del espacio vectorial, B, U y S, que son tales que B más S es igual a U más S, entonces U es igual a B, ¿no? Por las propiedades que di el espacio vectorial. Y para cada vector y cada escalar del campo se cumple que aquí ya no puse el puntito, pero es una multiplicación del espacio vectorial, ¿no? ¿Sí? Y sí, que el inverso aditivo del escalar del campo multiplicando al vector va a ser igual a el inverso de alfa veces el vector, ¿no? Entonces ya podemos, bueno, como siempre, si ya sabemos con qué estamos trabajando, ya no necesitamos ponerle qué tipo de operación se está realizando, ¿no? Si multiplicamos un escalar por un vector, sabemos que es la multiplicación del espacio dentro del espacio vectorial, ¿no? Si sumamos escalares, significa que es la suma del campo, ¿sí? Si sumamos vectores, significa que es la suma del espacio vectorial, y así. Entonces ya no necesitamos ponerle el subíndice sobre dónde se está realizando la operación. ¿Sí? sí, Entonces, bueno, algebraicamente una subestructura es un subconjunto que posee la misma estructura que el conjunto al que pertenece. Entonces podemos definir a un subespacio vectorial como si tenemos un subconjunto W del espacio vectorial y el espacio vectorial está definido sobre un campo K, decimos que W es un espacio vectorial bajo la suma y el producto por los escalares definidos en el espacio vectorial si el W es un espacio vectorial sobre el campo, ¿no? O sea, prácticamente tenemos que checar que W es un espacio vectorial y si este es un espacio vectorial y es subconjunto de otro espacio vectorial, decimos que W es subespacio de B, ¿vale?
Entonces ahora podemos decir sea B un espacio vectorial y tenemos un subconjunto no vacío del espacio vectorial, S. Decimos que un vector B es una combinación lineal de elementos de S, el subconjunto, si existe un número finito de elementos, U1, U2 hasta UN de S y escalares alfa 1, alfa 2 del campo, tales que el vector, que es un elemento del espacio vectorial, es igual a alfa veces U1 más alfa al 2 veces U2 y así hasta alfa n UN. Y si este es el caso, decimos que B es una combinación lineal de U1, U2, UN. ¿Sí? Y bueno, un, un lema o teorema, no sé en qué clasificación caiga realmente, ya no lo recuerdo, pero para todo vector en el espacio vectorial, el cero del espacio vectorial es una combinación lineal de cualquier subconjunto no vacío del espacio vectorial. Y esto es porque cero veces cualquier vector es igual al vector cero. ¿Sí? Ahora, ya tenemos combinaciones lineales, ¿no? Y queremos saber cuál es el conjunto de combinaciones lineales de elementos de un subconjunto no vacío de un espacio vectorial que forman un subespacio. Entonces tenemos este teorema, ¿no? Si tenemos que S es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial, entonces al conjunto de todas las combinaciones lineales de elementos de S, denotados como W, es el subespacio de B más pequeño que contiene a S, en el sentido de que W es un subconjunto de cualquier subespacio que contiene a S. Entonces, a este espacio o subespacio lo denominamos el subespacio generado por los elementos de S y lo vamos a denotar como L del conjunto no, del subconjunto no vacío, ¿no? Y por completez definimos que L del conjunto vacío es igual al conjunto que contiene al cero del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces ya estamos como en un mes de álgebra lineal, en 4 diapositivas, ¿no? Entonces, si S es un conjunto no vacío del espacio vectorial, decimos que ese subconjunto genera el espacio vectorial si L de S es igual al espacio vectorial. ¿Vale? Entonces nos regresamos acá. Entonces, como vimos que el L es el subespacio generado por los elementos de S. Entonces, si mi subespacio genera al espacio vectorial, podemos decir que los elementos de S generan a B. Entonces ya van para donde voy, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos elementos de un espacio vectorial, es importante saber cuándo uno de ellos puede expresarse en términos de otro. Entonces, si un subconjunto S de un espacio vectorial es linealmente dependiente, si existe un número finito de vectores, así como de elementos del campo, que no sean todos ceros, tales que al hacerlos combinación lineal, estos resulten en el vector cero del espacio vectorial. Entonces, decimos que los elementos de S son linealmente dependientes. Y como definimos lo contrario, pues simplemente lo negamos, ¿no? Si un subconjunto S de un espacio vectorial no es linealmente dependiente, entonces decimos que es linealmente independiente. ¿Vale? Sí, Entonces ya tenemos dependencia lineal, ¿no? Bueno, independencia lineal. Entonces tenemos independencia lineal de un subconjunto de un espacio vectorial y los casos donde un subconjunto genera el espacio vectorial. Entonces, ¿qué sucede si tenemos ambas propiedades? Si un subconjunto S de un espacio vectorial que genera al espacio vectorial, que sus elementos sean linealmente independientes
tiene la propiedad de que cada elemento del espacio vectorial, cada vector, puede ser expresado de manera única como combinación lineal de elementos, pues vamos a decir que es una base, ¿no? Entonces ya tenemos la definición de base. Una base beta de un espacio vectorial es un subconjunto linealmente independiente del espacio vectorial que genera el espacio vectorial. Entonces, si beta es una base, diremos que los elementos de beta forman una base del espacio vectorial. Entonces, para las bases, pues pedimos que, lo que ya sabemos, ¿no? Que generen y que sean, o sea, esto está implícitamente, y que sea el conjunto más pequeño, ¿no? O sea, son linealmente independientes, eso está implícito que es el subconjunto más pequeño, y que aparte genere al espacio vectorial. ¿Sí? Sí. Ahora, si tenemos un espacio vectorial y beta una base que tiene sus elementos B1, B2, Bn, decimos que beta es una base si y solo si cada vector U del espacio vectorial puede ser expresado de manera única como combinación lineal de vectores de beta. O sea, U es igual a alfa veces B1 más alfa veces B2, etcétera, hasta alfa n veces Bn para escalares únicos. O sea, esto ya es, lo de únicos es porque ya es una base, ¿no? Entonces, si elegimos los escalares correctos, cada vector puede ser expresado de manera única como combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, para cada vector exista una única eneada de escalares, alfa 1, alfa 2 hasta alfa n. Y de manera recíproca, cada eneada de escalares determina un elemento del espacio vectorial bajo la base. Entonces, si tengo bases distintas, estas eneadas van a ser distintas, ¿no? Y por eso a los vectores los solemos escribir de esta manera, ¿no? Solamente como los escalares, como los escribimos como ¿cómo se llama? En mecánica vectorial, ¿no? O en geometría analítica, 1 y 2, ¿no? En lugar de escribir literalmente los vectores, ponemos los escalares por los que se tienen que multiplicar los elementos de la base. Si tenemos bases canónicas, el primer elemento de la base lo podemos escribir como 1, 0, 0, 0, el segundo como 0, 1, 0, 0, 0 y así, ¿no? Ya los escribimos como eneadas, ¿no? ¿Sí? Eso es para bases canónicas, podemos tener otro tipo de bases, ¿vale? Sí. Y aquí les digo que hay que hacer la similitud entre el espacio vectorial y el campo n, porque pueden darse cuenta, y bueno, ya lo saben ustedes por experiencia, seguramente también lo demostraron en álgebra lineal, pero que si mi espacio vectorial es isomorfo a un campo de dimensión n, la base va a tener n elementos, ¿no? O sea, si mi espacio vectorial es isomorfo a R3, voy a tener que las bases tienen 3 elementos, ¿no? ¿Sí? Vale. Entonces, transformaciones lineales. Entonces, si tenemos dos espacios vectoriales B y W y una función que me manda de un espacio vectorial al otro, la denominamos transformación lineal si para cada dos elementos del espacio vectorial, cada alfa en el campo, tengo que, si aplico la suma de aplico la función cuyo argumento es la suma de los dos vectores, entonces esta función va a ser la función evaluada en el primer vector más la función evaluada en el segundo vector. Y si la función aplicada a alfa veces el vector es igual a alfa veces la función aplicada al vector. Y bueno, las transformaciones lineales tienen estas propiedades, ¿no? Si la función va de un espacio vectorial a otro y está definida en dos espacios vectoriales B y W, es una transformación lineal si se cumple que la función
aplicada al cero del primer espacio vectorial coincide ser con el cero del segundo espacio vectorial. ¿Sí? Y también decimos que la función es una transformación lineal o lineal, sí, solo sí, la función aplicada a alfa veces un vector del espacio vectorial B más otro vector u del espacio vectorial B es igual a alfa veces la función aplicada a B más f aplicada a u. ¿Sí? Y bueno, alfa es un elemento del campo donde están definidos los espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Ahora, si tenemos un espacio vectorial B y W1, un subespacio de este espacio vectorial, una proyección sobre W1 es una función que va de B a B, ¿sí? Existe un subespacio W2 tal que B es la suma directa de W1 y de W2. Y aquí tengo un... Ah, no, sí está bien. Existe un subespacio W2 tal que el espacio vectorial es la suma directa de el W1 con el W2. Y si para cada vector, que es igual a B1 más B2, y B1 está en el W1 y B2 en el W2, se tiene que f de B es igual a B1. Esto para que se cumpla que sea una proyección sobre el W1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? No, que si hasta aquí vamos bien. Ah, oh, sí, creí que había perdido algo. ¿Vale? Y, ¿se acuerdan de la definición de suma directa? O ya está súper interiorizada, ¿no? O sea, B es suma directa de W1 y W2. Si estos dos conjuntos, al sumarlos, me dan B, y si además, si un elemento de W1 más uno de W2 tiene una representación única en el espacio vectorial, entonces podemos decir que, ahora sí, el espacio vectorial es suma directa de W1 con W2. ¿Sí? Ok, O sea, si la representación no es única de los elementos de W1 y de W2, no podemos decir que es una suma directa. Así, si tenemos B y W dos espacios vectoriales y tenemos f que va de B a W una función lineal, definimos al kernel o núcleo como el conjunto de todos los vectores, tales que la función aplicada en esos vectores me da el cero del espacio vectorial W1. Entonces, bueno, solo lo definimos así, ¿no? Son los vectores en B, tales que la función aplicada a estos B son el cero del W. Definimos la imagen o el rango de una función lineal como el subconjunto de W que consta de todas las imágenes bajo F de los elementos de B. O sea, son las Fs del espacio vectorial tal que B, bueno, las Fs del vector tales que B está en el vector. ¿Sí? Y aquí hay un error de dedo, ¿no? Este debería ser una R. Entonces déjenme lo noto. ¿Sí? Pues página 17. ¿Sí? sí, Ahora sí, espacios duales. ¿Qué horas son? Perdón.
Quedan 9 minutos. 9 minutos quedan, sí. Entonces, si consideramos a un espacio vectorial sobre un campo, vamos a denotar el conjunto de todas las transformaciones lineales que toman elementos del espacio y los mandan al campo, a las transformaciones del tipo phi del espacio vectorial al campo, como una L caligráfica del espacio vectorial que me lo manda al campo, ¿no? Eso es solo para dejarlo obvio, ¿no? Entonces, podemos notar que mi función aplicada a un vector va a ser un elemento del conjunto de todas las transformaciones lineales, ¿no? Bueno, si esto sucede, entonces este va a ser un vector que pertenece al espacio vectorial. Entonces, tenemos el siguiente teorema que vamos a considerar como propiedad, ¿no? El conjunto de todas las transformaciones lineales, o sea, el L de B en K, es un espacio vectorial. Este no recuerdo si se lo voy a poner en su tarea, pero no está, realmente no está difícil de demostrar. Este teorema sí lo recordaba, que el conjunto de todas las transformaciones lineales es un espacio vectorial. Sí, pero creo que se ve muy al final de lineal 1, ¿no? Creo que se ve más en lineal 2. Sí, yo creo que sí se ve más en lineal 2, pero también tengo vagos recuerdos de que sí se veía en lineal 1, pero depende del curso, ¿no? Pero bueno, nosotros al menos en esta presentación y al menos a lo largo del curso, quizá en su tarea no, lo vamos a considerar como propiedad, ¿no? Todas las transformaciones lineales, L del espacio vectorial que me los manda al campo, son espacios vectoriales. Entonces, como los elementos de un espacio vectorial son vectores y los elementos de las funciones lineales que van del espacio vectorial al campo son, bueno, y el hecho de que estos, el L de B en K también es un espacio vectorial, hace que las transformaciones lineales sean vectores, ¿no? O sea, si este de aquí es un vector de este, que es un espacio vectorial, pues ya tenemos que este phi evaluado en un vector del espacio vectorial B va a ser un vector, pero de esto, ¿no? De esto como conjunto. Entonces las funciones lineales también van a ser vectores, ¿no? Si van de un espacio vectorial al campo. ¿Sí? Sí, Entonces a estas funciones de los elementos de L de B en K los vamos a llamar covectores, formas lineales o unoformas. ¿Vale? Entonces, si tenemos un espacio vectorial sobre un campo, vamos a definir al espacio dual del espacio vectorial B como el espacio vectorial de todas las funciones o transformaciones lineales que van del espacio vectorial B al campo, como LB. Y entonces a este espacio dual lo podemos escribir como B asterisco, ¿no? O B estrella, o ustedes pueden elegir la notación, ¿no? ¿Sí? sí, creo que sí. Entonces, este L, el espacio vectorial de todas las transformaciones lineales que van del espacio vectorial al campo, o sea, este LB de K, lo vamos a llamar espacio dual. ¿Sí? Sí, creo que hasta ahí es donde se ve en lineal 1. Sí. Ahora, podemos resaltar la diferencia entre los elementos de un espacio vectorial y los de su dual, con las diferentes definiciones, ¿no? Esto ya tiene que ver con algo que no vamos a ver aquí. Si lleva un cálculo tensorial, ahí Marco lo explica muy bien. Y aquí solamente les vamos a dar las etiquetas, ¿no? A los vectores del espacio vectorial los vamos a llamar contravariantes. Se les dice contravariantes por cómo funcionan respecto a una base, ¿no? Entonces eso está súper resumido, por qué se les dice contravariantes. Y a los elementos de un espacio dual los vamos a llamar covectores covariantes, ¿no? Entonces, si son de un espacio vectorial, es vectores contravariantes. Si son del dual, son covectores covariantes. ¿Sí? O sea, estas son solo etiquetas, ¿no?
Entonces, si digo que son vectores, me estoy refiriendo a un espacio vectorial, y si digo que son covectores, me estoy refiriendo a su espacio dual, ¿no? O si digo que es algo contravariante, también me refiero al espacio vectorial, y si digo que es algo covariante, me refiero al dual, ¿no? Y bueno, en la notación de índices, los vectores los escribimos con el índice arriba, mientras que a los covectores los escribimos con el índice abajo. Y bueno, ¿qué hora son? 3 minutos, ok. Entonces vamos a denotar la base estándar o canónica de un espacio vectorial como beta, y esto va a ser E1, E2 hasta En, ¿no? Entonces recuerden que como son vectores, pongo su índice del lado derecho, no significa que sean potencias, ¿no? Y podemos expresar cualquier elemento del espacio vectorial como una combinación lineal de los elementos de la base. Entonces podemos pensar en B1, B2, Bn del campo. Aquí solo le estoy poniendo los índices porque los quiero identificar como multiplicación que va a ser con vectores. Estos los podría poner en otro lado, estos índices, pero solo los estoy poniendo arriba para que quede claro que los voy a multiplicar con, con vectores. Y puedo ver que un vector lo puedo escribir en términos de la base beta como B1 por E1 más B2 por E2, etc. ¿Sí? Sí, Y si escribimos esto de una forma más compacta, con la convención de Einstein de índices repetidos, lo podemos escribir como esta suma de aquí es la convención de índices repetidos. Si tengo dos índices que se repiten, puedo omitir el símbolo sigma, ¿no? Entonces, esto de aquí, si tengo dos índices repetidos, como aquí, que son los i's, esto va a ser BI e I, ¿no? Entonces, si ven solo un BI e I, significa que los estoy sumando todos, ¿no? Por el índice I. ¿Sí? Entonces puedo tener también otra base que le estoy denotando aquí solo con una barrita, solo por notación, que es la base gamma, y puedo tener distintos escalares. Entonces puedo escribir a B, a un vector del espacio vectorial, en términos de esta base gamma, como la suma desde i igual a 1 hasta n del escalar ui por mi elemento de la base ei. ¿Sí? sí, Y a ver, todavía me queda tiempo. Un minuto, ¿no? Pues si quieren aquí lo dejamos. Quedó en la 23 de 25.